Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y comenzaremos con algunas reseñas dedicadas a Batman, al Caballero de la Noche, debido a que en septiembre se festeja el famoso Batman Day. Y aprovechando eso, a lo largo de este mes, algunas reseñas de lecturas que voy a ir haciendo y he hecho de Batman, justamente del Caballero de la Noche, como dije. Y vamos a empezar entonces con Batman, la leyenda jamás contada, este tomo en tapa dura, que fue publicado por Salvat en la biblioteca DC Colección Héroes y Villanos. Bonita tapa. Aquí la contratapa, volumen 47, podemos ver. Y el lomo, que hace, como siempre, un dibujo entre todos los tomos. Algo que no es de mi agrado y que me gustaría solventar con tal vez mandar a hacer alguna sobrecubierta como para tapar ese lomo sin personalidad, ¿no? Y este tomo va a estar en las compras que hice en el mes de septiembre. Lo conseguí en el Parque Rivadavia a muy buen precio, aunque bastante descuidado, como podemos ver, manchas de humedad. Pero tampoco se conseguía en comiquerías, así que lo encontré a buen precio y lo conseguí, aunque su estado no es de lo mejor, ¿sí? Aunque una breve introducción y algunos datos de los autores que participan en este tomo. ¿Qué es lo que contiene este tomo y por qué quería empezar estas reseñas de Batman con justamente este tomo recopilatorio? La leyenda jamás contada de Batman, The Untold Legend of the Batman, es una miniserie que se publicó en 3 issues, en 3 números norteamericanos. Una miniserie publicada en 1980. Es todo un logro porque anteriormente, se había publicado la miniserie War of Krypton. Sin embargo, no se había pensado como miniserie, sino que se había pensado como justamente una serie en continuidad. Al final se publicó en miniserie y The Untold Legend of the Batman sí es la primera miniserie publicada por DC Comics, pensada justamente como tal, como miniserie, un formato adaptado justamente del formato televisivo, del formato de miniserie de televisión, donde se decía que los lectores empezaban a buscar historias que tengan un principio y un final y que no se extiendan por continuidades, muchas sagas y demás. Así que fue ese principio de miniseries que luego vendrían a formar ya un formato muy utilizado por DC Comics, ¿sí? Y como podemos ver aquí en la portada, el guión es de Len Wein y el dibujo es de John Byrne y Jim Aparo. John Byrne, ya qué podemos decir de aquel dibujante de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos con sus propios guiones, y también en la miniserie Man of Steel, de la cual ya hice una reseña, que significó el comienzo de Superman en la etapa post-Crisis en Tierras Infinitas. Y en esta miniserie en particular, lo que vamos a tener y por qué quería empezar con esta serie para hablar de estas reseñas de Batman que estoy realizando en este mes de septiembre, porque significa un recuento del origen de Batman, de este Batman pre-Crisis en Tierras Infinitas. Ya hice la reseña del inicio del Batman post-Crisis en Tierras Infinitas, que lo pueden buscar como Batman Año 1, del cual no solo hice un video reseñando un tomo de Omnipress, sino que además tienen un podcast de Lean Comics Podcast, donde, hablo de cómics, historieta argentina, manga, cómic europeo y demás, y quería hacer justamente el primer episodio fue de Batman Año 1, porque es uno de los cómics que me inició en el mundo de los superhéroes. Y volviendo entonces a este cómic, tenemos entonces esta miniserie que, como comenté, va a recontar todo el inicio de Batman, y digo recontar porque va a tomar ideas de muchas historias que se habían publicado anteriormente en la larga continuidad de Batman. Entonces tenemos el inicio de Bruce Wayne como Batman, tenemos Batman contando cómo conoció al asesino de sus padres, a Joe Chill, que Joe Chill era este mafioso que en realidad estaba bajo las órdenes de un gran
mafioso que se llamaba Liu Moxon. Y como Liu Moxon había secuestrado al padre de Bruce, a Thomas Wayne, y Thomas Wayne, bueno, había escapado de sus garras, bueno, lo manda a matar por Joe Chill. Thomas Wayne, que utiliza el primer disfraz de Batman, según nos cuenta Bruce, en este inicio del Batman pre-crisis. Aquí lo tenemos utilizando ese uniforme que es el primer uniforme que lo pensó Bob Kane y Bill Finger, con esas alas típicas de ilustración que uno lo tiene más en la memoria, como esa ilustración de Da Vinci, ¿no? Esto de las alas tan grandes. Bueno, ese primer uniforme, ese primer prototipo que se utilizó para Batman, es un lindo detalle que se haya utilizado acá como un disfraz que utilizó Thomas Wayne. Y acá tenemos el disfraz de Robin que lo utilizó Bruce Wayne en su juventud. Podríamos decir entonces que es el primer personaje en utilizar el traje de Robin cuando estudiaba para un detective. Y bueno, y ya utilizaba un disfraz. Como digo, siempre es esta continuidad del Batman pre-crisis en Tierras Infinitas. Y entonces en esta miniserie no solo tenemos el inicio de Batman, sino que vamos a ver que Batman empieza a perder su cordura debido a que encuentra ese traje del Batman de su padre, de Thomas Wayne, el que utilizó su padre, que lo tenía como un recuerdo en la Baticueva, en la Batcave. Y bueno, lo encuentra hecho jirones y entonces va perdiendo la cordura. Empieza a pensar quién puede ser el enemigo que se haya infiltrado en su Baticueva y haya destrozado ese recuerdo tan emocional. En esta historia va a servir entonces para recontar cosas de los orígenes de Batman, para pasar en limpio, algo que los lectores de esa época pedían, ¿no? Cómo fue el inicio de Batman, tapar esos huecos de continuidad. Como dije, teníamos a Bruce estudiando con un detective que le enseñaba a seguir pistas y demás. Bueno, él disfrazándose como Robin en su juventud. Tenemos también acá cuando adopta a Robin, a Dick Grayson, con el asesinato de sus padres, de los Grayson en el circo. Bueno, y acá le hereda su primer traje de Robin, el que utilizó en su juventud, se lo hereda entonces a Dick Grayson para convertirse en Robin y en su compañero de aventuras. Y también tenemos la historia de Alfred como un espía de la Segunda Guerra Mundial, que luego va a cumplir su trabajo de ser el mayordomo de la familia Wayne por pedido de su padre antes de morir. Y Alfred así viaja entonces a la mansión Wayne y bueno, va a ser el nuevo mayordomo. ¿Esto porque es? Bueno, recordemos que Alfred no estaba al comienzo de la serie de Batman, sino que es un personaje que se introduce después, con un Batman y un Robin ya actuando como justicieros enmascarados. No es ese Alfred que ha cuidado de Batman desde niño como es en la continuidad post-crisis en Tierras Infinitas. Entonces, bueno, ahí se explica cómo Alfred llegaría después a la vida de Batman y Robin. Acá, bueno, algunos villanos de Batman. Acá se recuenta cómo puede ser el origen de el Joker, como Red Hood, como Capucha Roja. Y se recuenta también aquí el origen de Dos Caras, de Two-Face, con el fiscal Harvey Dent que le tiran el ácido en la cara. Así que, como dije, esta miniserie sirvió para recontar todo ese inicio de los personajes de Batman, ya sea Robin, Alfred, los villanos, el propio Batman, con la excusa, bueno, de estar investigando quién pudo haber destruido el traje del primer Batman, el traje del padre de Bruce Wayne. Luego también puso una bomba en el Batimóvil, tienen que investigar, hasta que, bueno, la respuesta puede ser que haya sido algún personaje, alguna persona cercana a Batman. Y no voy a contar el final para dejar, obviamente, esa sorpresa a la lectura. Y acá, bueno, tenemos también el inicio de Jim Gordon, de otro personaje también vinculado, por supuesto, con la figura de Batman. Y no solo Jim Gordon, sino que el inicio de Bárbara Gordon como
Batgirl. Bueno, y así como dije, una miniserie muy interesante porque, bueno, sirve para contar entonces el inicio de Batman antes de año 1, porque es antes de Crisis en Tierras Infinitas. Acá, bueno, Lucius Fox, otro personaje que, bueno, se hizo mayormente conocido en las películas de Nolan, en la trilogía del Dark Knight. Dije que John Byrne es el dibujante junto a Jim Aparo, el primer número de esta miniserie de 3 números, pero ya en el segundo y en el tercer número solo tenemos el dibujo de Jim Aparo. El guión sí siempre va a estar a cargo de Len Wein. Pero no solo tenemos esta miniserie de 3 números porque, bueno, quedaría como ven bastante cortito, sino que tenemos algunos agregados en este tomo y son agregados muy interesantes porque en español es bastante difícil de conseguir estos cómics agregados que van a ser cómics que se relacionan a este comienzo de Batman, porque justamente si dije que la miniserie de Untold Legend of the Batman toma algunos elementos de la continuidad pre-crisis y los pone todo en esta miniserie, bueno, va a tomar esas historias de otros cómics que vamos a ver a continuación que van a estar incluidos en este tomo de Salvat, y en principio va a ser entonces el número de Detective Comics 457. Miren qué hermosa tapa, creo que es una de las tapas míticas de Batman, llamado No hay esperanzas en el callejón del crimen, con guión de Dennis O'Neil y dibujo de Dick Giordano, artistas ya también míticos en toda la continuidad de Batman. Bueno, Dennis O'Neil junto a Neil Adams, obviamente las personas que trajeron oscuridad a los cómics de Batman. Luego de, obviamente, de la serie de Batman 66, donde, bueno, la reputación de Batman estaba bastante por el suelo y era más un personaje cómico. Bueno, Dennis O'Neil y Neil Adams trajeron nuevamente esa oscuridad a la continuidad de Batman en los cómics. Y esta segunda historia que contiene este tomo de Salvat, entonces Dennis O'Neil nos va a contar la lucha contra el crimen del Caballero Oscuro, pero lo va a hacer desde un lado más social, si se quiere, donde se va a utilizar el personaje de Leslie Tompkins como el mayor personaje secundario de esta historia, que vendría a ser la persona que le da esperanza al niño Bruce cuando, bueno, habían asesinado a sus padres en la calle conocida como Park Row, que luego del asesinato de los Wayne se pasaría a llamar como el Crime Alley, bueno, el callejón del crimen. Acá tenemos a este Batman traumado por el uso de las armas. Por las armas, bueno, que utilizó obviamente Joe Chill para asesinar a los padres. Aquí la famosa escena, ¿no?, del atraco a los Wayne. Y bueno, y Leslie Tompkins ayudando a un niño Bruce y dándole esperanzas. Como esta persona, esta anciana, que vivía en el callejón del crimen para ayudar a la gente que lo necesita. Por eso tenemos ese factor más social en cuanto a la psiquis de Batman y en cuanto a la lucha de crimen. Acá justamente Leslie Tompkins le dice a Batman que vive en el callejón del crimen para que tú y los tuyos no sean necesarios y para que no haya justicieros o no haya policía. Bueno, no debe haber pobreza ni delincuencia y para eso se encarga Leslie Tompkins. Aquí tenemos toda una visión de Dennis O'Neil de cómo se erradicaría el crimen y se hace mediante este activismo social y no tanto desde los puños y desde el castigo propio de Batman. ¿Sí? Entonces, bueno, es una visión muy interesante de Dennis O'Neil. Acá un final de Batman donde Alfred dice que se ha dormido y con una sonrisa por primera vez. Algo interesante de esta historia es que, como dije, Alfred en la continuidad pre-crisis, bueno, llega después a la vida de Batman y no sabe que Batman en la misma fecha todos los años se retira y va al callejón del crimen y se pregunta por qué. Y obviamente es porque en todas esas fechas de cada año, bueno, Batman va al callejón del crimen, recuerda el asesinato de sus padres y además hace una visita a Leslie Tompkins como agradecimiento. Esa historia de Batman, o en este caso Bruce Wayne, yendo todos los años al callejón del crimen, lo podemos ver, por ejemplo,
bueno, la película de Batman de 1989, la película de Tim Burton, utiliza esa idea que es sacada de este cómic de Detective Comics número 457, que data de 1976. Pero no solo eso, sino que en este tomo tenemos una tercera historia con esa hermosa tapa doble, que como podemos ver es la Detective Comics número 500. Ahí podemos ver el 500 aniversario de la celebración de Detective Comics, con 7 historias de diferentes autores como Jim Aparo, Mike Barr, Cary Bates, Dick Giordano y demás. Pero lo más recordado es esta historia que se llama Matar una leyenda, y también se recopila en este tomo porque toca nuevamente ese tópico de la muerte de los Wayne, como podemos ver ya en esta primera historia. Nuevamente tenemos el dibujo de Dick Giordano con este Batman tan Bronze Age. El logo, bueno, amarillo, el Batman de capa azul y traje gris. Pero el guión corrió a cargo de Alan Brenner y bueno, nos ofrece una historia donde The Phantom Strange se le aparece a Batman y a Robin y les ofrece poder salvar a los padres de Batman pero en otra tierra. Bueno, acá ya tenemos el tema de el multiverso DC antes obviamente de Crisis, por lo cual eran cómics donde se jugaba mucho con, bueno, esto del multiverso y de que haya muchas tierras, donde justamente acá el Phantom Strange le habla de que, bueno, un Batman hace 40 años vio morir a sus padres, un Bruce Wayne vio morir a sus padres hace 40 años y se convirtió, acá podemos ver el dibujo del Batman de la Golden Age, ¿sí? De ese famoso dibujo de Batman con las alas del Detective Comics número 27 de los años 40. Y bueno, 20 años después, en esta tierra, tenemos al Batman de Tierra 1, este Batman de la Silver y Bronze Age, que sería el protagonista de esta historia. Y Phantom Strange le dice que un Bruce Wayne va a ver morir a sus padres en otra tierra paralela. Así que, bueno, Batman se va a encargar de que eso no suceda y se va a transportar a esa otra tierra en compañía de Robin. Y bueno, tenemos una tierra donde no existen los superhéroes, no existe Superman. Acá tenemos un Bruce Wayne malcriado. Y nuevamente tenemos el relato de Joe Chill como posible asesino de los Wayne. Pero Joe Chill que también va a estar comandado por ese mafioso llamado Lew Moxon, que como dije en la miniserie de la leyenda jamás contada de Batman, de Untold Legend of the Batman, bueno, también tenemos esta historia de un Joe Chill asesino de los padres de Wayne, pero bajo las órdenes de un mafioso llamado Lew Moxon. Y con ayuda entonces de Robin, bueno, Batman va a impedir que esto suceda, que sus padres mueran, con ese gran trauma, ¿no? de Batman, de la muerte de sus padres. Y bueno, finalmente van a volver a su tierra. Y el Bruce Wayne de esta tierra, bueno, va a ver a este enmascarado, a este superhéroe enmascarado, y bueno, lo va a tomar como inspiración para convertirse el Batman en esta nueva tierra, pero un Batman que no nace del resentimiento ni de la ira de ver morir a sus padres, sino de la admiración a un superhéroe, con esta gran viñeta. Pero eso no es todo, sino que este tomo recopila 2 historias más que nos hablan de el origen. Y la primera está recopilada en Secret Origins, que era un número especial que recopilaba varias historias de los Secret Origins. Esta numeración, ¿sí? Que se publicaba a lo largo de los años 80 y 90. Y bueno, se recopilaban muchas historias en esta revista especial, pero hay una historia inédita que se llama El hombre que cae, o sea, una historia original para este número, que nuevamente está escrita por Dennis O'Neil y dibujada por Dick Giordano. Como la historia No hay esperanza en el callejón del crimen, la de Detective Comics 457, la segunda historia de este tomo. Así que los mismos autores nos van a contar nuevamente el inicio de Batman, pero inspirado en Batman año 1, porque esto, como dije, ya es de los años 90, y también inspirado en Batman Chamán de Legend of the Dark Knight. Así que este nuevo recuento de historia de Batman va a tener cosas de, como dije, Batman año 1, y va a tener una escena muy interesante que es justamente Batman cayendo a un pozo donde hay
murciélagos y él se asusta mucho de niño. Esta escena la va a tomar Christopher Nolan para Batman Begins. Como recordarán, que le pregunta a Bruce por qué nos caemos. Bueno, no solo en Batman Begins, sino en The Dark Knight Rises, en la tercera parte de la trilogía de películas de Nolan, también toman esta escena como algo fundamental para la psiquis de Bruce Wayne y la construcción de Batman como personaje. Nuevamente tenemos el asesinato de los Wayne, acá muy a lo Batman año 1, si quieren imitar un poco el dibujo y los tonos de los colores. A Bruce estudiando a lo largo de todo el mundo, yendo a las montañas a entrenarse, entrenándose con monjes y demás. Que también lo toma Batman Begins, ¿no? Entonces Batman Begins toma mucho de este número, de este Secret Origins. Así que por eso también es muy interesante leer y que esté recopilado en este tomo, donde se recopilan todos los inicios de este Batman pre-crisis. Bueno, excepto en este número que es el Batman post-crisis, como dije. Pero se recopilan entonces, como dije, todos los números que nos cuentan el origen de Batman. Así que está bueno que se haya incluido. Bueno, acá la escena de el murciélago entrando por la ventana, de Batman año 1, de Frank Miller y Mazzucchelli. Bueno, toma todas esas historias y acá Batman ya portando el traje. Y por último, el último número que tenemos en este tomo es Batman Detective Comics número 27, pero esto ya, como podemos ver, es de los New 52. Justamente como homenaje al Detective Comics 27 de la Golden Age. Bueno, tenemos un recuento de la historia del Detective Comics 27 de la Golden Age, pero contada con dibujo, más actual, ¿sí? Y por qué Batman hace lo que hace, eso se va a preguntar a lo largo de esta historia, que tiene guión de Brad Meltzer y dibujo de Brian Hitch. Bueno, Brad Meltzer, conocido por ser el guionista de una etapa de la Justice League y de Crisis de Identidad, es un novelista conocido y bueno, como escritor de cómics se lo conoce como autor de esas etapas. Es una historia que, como dije, viene a ser el caso de los magnates de la química, acá traducido con ese nombre, pero viene a recontar la primera historia de Detective Comics 27 de la Golden Age, la viene a recontar porque está recopilado en Detective Comics 27, pero del año 2014, ¿sí? El segundo volumen de Detective Comics. Y tiene todo del sindicato de químicos ACE, el origen del murciélago. Pero como dije, recontado dentro del universo de los New 52. Es una pequeña historia cortita, que es un lindo agregado, pero tal vez es la que menos llama la atención de todo el tomo. Aquí una pequeña aclaración para cada número y por qué está incluido. Así que, a modo de conclusión, Batman la leyenda jamás contada, de la colección Héroes y Villanos de Salvat, el volumen número 47. Y es una rareza, por eso es muy interesante tener este tomo. No sigo esta colección, tengo algunos tomos sueltos nada más de los que me interesan a mí. Y justamente este tomo es uno de los que me interesaban tener porque, como dije, es una rareza porque tiene no solo la miniserie que da nombre a este tomo, sino que tiene material difícil de conseguir y difícil de conseguir en español sobre todo, como Detective Comics número 457 y número 500, donde en esos cómics que son pre-crisis así como esta miniserie se cuentan siempre el origen de Batman y como la miniserie toma todas esas ideas de cómics que se publicaron anteriormente de 1980, los toma y los incluye en esa miniserie para que todos veamos el origen de este Batman pre-crisis, origen que ya no se tiene en cuenta porque, como dije, siempre se ha tomado a partir de Crisis en Tierras Infinitas, se ha tomado el famoso año 1 de Frank Miller y Mazzucchelli, del cual ya hice una reseña en el canal, pero quería comenzar con este origen de Batman pre-crisis para estas reseñas del mes de Batman, festejando el Batman Day en septiembre. Y dicho esto, entonces, si les ha gustado este video pueden darle like y suscribirse, que eso siempre ayuda. Y nos veremos entonces en un nuevo video de Lean Comics.
Hasta luego.